La casa de Yahudá y la casa de Israel. Parte 2. Unidad para que el mundo crea. Cumplimiento profético en el fin de los días. Las escrituras dicen en Ezequiel 37, 15 al 19. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Yahudá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, los fructíferos en medio de la aflicción, gentiles injertados por gracia, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Yahweh el Rey, he aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, los fructíferos en medio de la aflicción, gentiles injertados por gracia, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Yahudá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Amén. En este video trataremos 3 puntos fundamentales. 1. La casa de Yahudá. 2. La casa de Israel. Y 3. Los gentiles o naciones, palo de José, Efraín. Quédate hasta el final y disfrutarás de una conclusión y análisis histórico en los últimos 2 minutos. 1. La casa de Yahudá. En el templo de Jerusalén coexistían al menos 5 sectas en el siglo I: fariseos, saduceos, herodianos, celotes y esenios. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en esta. Los herodianos eran activistas políticos que habían negociado con los romanos invasores. Los celotes eran una especie de radicales celosos de la ley, los cuales se oponían a la política de la ocupación romana y a todo el que se inmiscuyere en su religión. Por último, y no menos importante, estaban los esenios. Estos creían en la inmortalidad del alma. Todos estos grupos coexistían en el templo de Jerusalén juntos, y de cada una de estas sectas, el Mesías escogió a los posteriormente llamados de la circuncisión. Estos son el grupo de apóstoles y creyentes Yahudín, de entre los que se convirtieron al cristianismo, provenientes de estas 5 sectas coexistentes dentro del mismo templo. Subrayo. 2. La casa de Israel. También a estos nuevos creyentes se les había encomendado fervientemente la búsqueda y predicación a las ovejas perdidas y dispersas de la casa de Israel, para nuevamente unirlas con la casa de Yahudá, tal cual había profetizado Ezequiel. Luego, con el crecimiento del cristianismo dentro de la casa de Yahudá y la búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel, se apertura la predicación del evangelio a los gentiles. Ya no solamente existían los de la circuncisión y los de la casa de Israel, sino también los incircuncisos o gentiles. Estos gentiles son todas las naciones que aceptaron el evangelio del ungido, el Mesías, el Cristo, aparte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. A medida que el cristianismo crecía, ahora también entre los gentiles, les fue necesario a los apóstoles, los líderes de la circuncisión, celebrar un concilio en Jerusalén para regular las leyes que les iban a exigir a los gentiles o incircuncisos, palo de Efraín. Te invito a ver nuestro video Leyes para los gentiles, concilio de Jerusalén, para ampliar este tema y ver las leyes aprobadas para estos. 3. Los gentiles o naciones, palo de José, Efraín. Así como desde su origen en el templo de Jerusalén, también entre los gentiles habían varias creencias y sectas que coexistían. Con la predicación del evangelio mediante el apóstol Pablo a los gentiles, fueron fundadas varias iglesias que también coexistían. Las 7 iglesias que estaban en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, entre otras en diferentes lugares. En los primeros 3 capítulos del Apocalipsis se describen las virtudes y errores doctrinales de cada iglesia gentil y se le insta a cada una a que corrijan sus errores, así como el Mesías corrigió los errores a la sinagoga Yahudín en su momento, ya que únicamente los que de entre las iglesias hagan tikún, rectifiquen y corrijan sus errores, venciendo, esos solamente serán salvos.
conforme a Apocalipsis 22, 14 al 16. Conclusión. El ungido, el Mesías, el Cristo, quiere que entendamos que 1. Debemos estar abiertos a la corrección de errores que al presente tienen cada una de nuestras iglesias. 2. Debemos aprender en el proceso a coexistir en amor, sin tiranías, ya que en cada iglesia Él tiene pueblo. 3. Debemos saber que no existe una iglesia gentil verdadera y escogida. La iglesia apostólica que fundó el Mesías en el siglo I no es la católica, fundada en el 380 después de Cristo, cuando se convirtió en la religión obligatoria del imperio mediante el decreto Cunctox Populus. Ni tampoco es la protestante, fundada a partir de la reforma de Lutero, con las 95 tesis publicadas en 1517 después de Cristo. Tampoco es el Islam, fundado a partir de la visión de Mahoma en el siglo VII después de Cristo. Amén. 4. Debemos entender que Elohim, Dios, escogió un único pueblo que se llama Israel. 5. Hemos sido injertados en Él por gracia. 6. Cada quien debe corregir y dejarse corregir sus errores en amor y vencer. Y 7. Todos los que amamos a Elohim debemos unirnos, respetando la diversidad denominacional de forma de cada pueblo, siempre que no sea contradictoria con el fondo del Evangelio, el amor, la obediencia al Padre y el servicio al prójimo, obedeciendo cada quien las leyes que les corresponden. Amén. ¿Quieres la lluvia tardía que avivará la iglesia en el último tiempo, conforme Joel 2:23? ¿Quieres que todo lo profetizado se cumpla y retorne nuestro Redentor y Salvador? Si así lo deseas, entonces debemos unirnos para que el mundo crea y se termine la predicación del Evangelio, conforme Mateo 24:14. Debemos tener unidad tal cual lo profetizado por el profeta Ezequiel. Yahudá, Israel y José, palo de Efraín, los fructíferos en medio de la aflicción, gentiles injertados por gracia, juntos los tres grupos en el tiempo del fin. Unidad dentro de la diversidad para que el mundo crea, conforme a la oración del ungido, el Mesías, el Cristo, en Juan 17, 20 al 21, teniendo respeto y sujeción unos a otros en amor. Un abrazo. Shalom.